Buenas tardes. Ese es mi hijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, como dijimos recién, con una nueva serie. Vamos a comenzar estudiando un nuevo libro de la Biblia. Es lo que hacemos a veces en estas reuniones. A veces tomamos un tema puntual, le vamos dando una vuelta en lo que hizo Gabriel, en lo que hizo Andrés también. Y otras veces tomamos un libro de la Biblia desde el primer versículo hasta el último versículo y vamos extrayendo la enseñanza que este libro pueda ofrecernos. Es como una especie de aventura, porque como que uno no sabe con qué se va a encontrar y dejamos que la palabra misma, que Dios mismo guíe el tono de lo que se nos va a entregar y de repente nos encontramos con sorpresas que nosotros jamás no hubiéramos esperado, pero que el libro mismo nos provee. Esa es la gracia de repente de tomar un libro entero y ir de principio a final extrayendo su enseñanza. El libro que vamos a empezar a estudiar es relativamente corto, no es muy largo, son 155 versículos, no toma más de 20 minutos leerlo, si lo leen con calma. Es un libro escrito en el año 60 después de Cristo por Pablo, cuando estaba encarcelado, ahí al final del libro de Hechos. Es el libro favorito, fue el libro favorito de Juan Calvino. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Efesios. Sorry, Mauro. Así que vamos buscando nuestras Biblias, Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a orar antes de continuar para pedirle al Señor que nos guíe en lo que se nos viene durante las próximas reuniones también, y está igual. Gracias, Señor, gracias a nuestro Padre por poder disfrutar de tu palabra. Es un beneficio que muchas veces damos por sentado, que tantos hermanos nuestros que no conocemos no lo tienen, y aquí estamos con este privilegio de poder abrir tu palabra y escuchar lo que tú tengas que decirnos. Guíanos para poder escuchar tu palabra, que sea tu palabra, no las ideas puntuales de alguien simplemente que hable, sino tu palabra, la que nos hable, tu espíritu, el que hablando en nuestros corazones y nos permita escuchar y ser moldeados por lo que tú tengas que decirnos ahora. Quedamos delante de tu presencia agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, una de las gracias que tiene Efesios es que una de esas pocas cartas que Pablo escribe que no tiene un motivo específico. Pablo no escribe Efesios porque haya alguna falsa doctrina que está amenazando a la iglesia. Pablo no escribe a los Efesios porque haya algún hermano que se haya metido en donde no debe meterse. Es como que tú en algún momento fueras donde Pablo le dijeras: Pablo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿De qué es lo que más te gustaría hablar? ¿Y cuál es tu tema favorito del que te gustaría compartir con personas que no son judías? O sea, ustedes y yo. Y entonces Pablo toma su lápiz y escribe esta carta que tenemos acá. Y la pregunta entonces que nos vamos a hacer a continuación es: ¿cuál es el tema de la carta entonces? ¿Cuál es ese tema favorito que está en la mente de Pablo, del que se pone a hablar sin tener razón para hablar de ello y que le encantaría comunicar a un grupo de creyentes que no son judíos, que no son hebreos, para que ellos puedan entonces ser bendecidos con lo que él tenga que decir? ¿Cuál es el tema de la carta? Eso quiero que partamos hablando. Bueno, un tema en el que prácticamente todos están de acuerdo que Efesios toca es el tema de la unidad. Efesios tiene que ver con la unidad. De hecho, la palabra griega para unidad, las únicas veces que se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, están en Efesios. Está el concepto obviamente en todas partes, pero la palabra en sí, unidad, solo aparece en el libro de Efesios. No solo eso, sino que Efesios está lleno de palabras como, entre comillas, no inventadas, pero usadas por Pablo, que parten con el prefijo sun, que significa juntamente con, porque de eso se trata Efesios, de una vida juntamente con. Hay una unidad entre ciertas personas donde estamos juntamente con otras personas, y la pregunta entonces, ¿juntamente con quién? Lo que nos lleva al segundo gran tema
de la carta, que no solamente tiene que ver con unidad, sino con unidad juntamente con cierto grupo de personas que se llaman creyentes, que son ustedes, que soy yo, y que conformamos una comunidad llamada iglesia. Ese es el segundo gran tema de Efesios, la iglesia. Efesios tiene que ver con cómo nos juntamos y nos congregamos como iglesia. Y Efesios tiene todo que ver con la iglesia, cómo podemos ser la iglesia, cómo funciona la iglesia, de qué se trata la iglesia, cuál es el privilegio que tenemos en el hecho de ser iglesia, el cuerpo de Cristo. Unidad entonces en la iglesia. Ese es el tema que va tocando Efesios. Pero esto nos lleva a otro tema incluso mayor todavía en Efesios, y es que esta unidad de la que habla Pablo acá no solamente es entre nosotros aquí de manera horizontal, sino que en la carta vamos a ir viendo, hay una unidad que trasciende a los seres humanos y tiene que ver con cómo Dios ha hecho un plan para unificar todo el universo bajo el señorío de Cristo para que solo Cristo sea glorificado. De eso se trata Efesios. Es algo más grande que nosotros mismos, tiene que ver con la iglesia, y es algo incluso más grande que la iglesia, tiene que ver con un plan cósmico, podríamos llamar, de Dios, de unificar todas las cosas bajo el señorío de una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de la carta. Tiene que ver con algo mucho más grande que tú y que yo. Y es importante, si ustedes se ponen a pensar desde ya, es bastante importante porque nuestra tendencia siempre es a pensar en nosotros. Tendemos a tener esta visión casi mórbida de yo, mis capacidades, mis debilidades, cómo puedo crecer, cómo puedo perjudicarme por esto y por esto otro. Y indudablemente cuando vivimos de esa manera tendemos a desanimarnos, porque nosotros mismos somos súper rascas, ¿no es cierto? Como creyentes no somos la gran cosa, ¿para qué lo vamos a negar? Y tarde o temprano nos vamos a desanimar por nuestra propia pequeñez. Entonces necesitamos a Efesios, porque Efesios nos dice, el plan de Dios no te incluye a ti de manera personal, particular y privada, tiene que ver contigo formando parte de algo más grande, algo llamado la iglesia, que aún pareciendo tan débil, es el instrumento que Dios va a usar y no va a fallar en hacerlo para someter a toda la creación bajo su señorío. Eso es lo que estamos destinados a hacer, pero no solos, sino como iglesia. Y por eso entonces este libro nos ayuda porque saca los ojos de nosotros mismos y nos lleva a pensar en algo mucho más grande. Por lo tanto, si tuviéramos que colocarle un título a esta carta, el título sería La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Ese es el tema que vamos a empezar a tomar. De eso se trata Efesios. Y voy a demostrarles hoy día por qué creo que eso es así, viendo y revisando la misma carta. Pero todas las cosas que veamos a medida que avancemos en las próximas reuniones tiene que ver con este gran tema. La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Ese es el tema de Efesios. Vamos al versículo 1 entonces del capítulo 1 y vamos a leer los dos primeros versículos. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. No los voy a hacer leer, voy a leer yo nomás. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí vamos a leer durante esta tarde en la palabra del Señor. ¿Se han fijado en esta tendencia que tenemos a veces los chilenos de tomar propagandas o frases o imágenes pop que están circulando en la cultura y cambiarles un poco la forma para hacerlas parecer cristianas? Por ejemplo, está el símbolo de cerveza Cristal, pero en vez de cristal le ponen Cristo. O las zapatillas, Converse All Star, pero le pones conviértase al Señor. Y la última, que la encontré extraordinaria, estaba la imagen esta de Intensamente 2, ¿no es cierto? Estaban todas las emociones ahí alrededor de una mesa, pero en el centro, en vez de estar ansiedad o alegría, que eran los personajes, no, hay una caricatura parecida a la de alrededor, pero se supone del Señor Jesús, que está controlando la mesa principal, y entonces arriba dice, intensamente cristiano. Y era como, punch, te llega ahí, pero... Y todos sabemos entonces de qué se trata la película, pero está esta como especie de
intención de meter el mensaje de Cristo dentro de estas imágenes, dentro de estas ideas. Y uno, la verdad, aprecia el esfuerzo, ¿no es cierto? Sí, están tratando de meter ahí el evangelio a como de lugar, pero finalmente uno tiene que reconocer que como que no pega, ¿no es cierto? Es como forzado, es como a propósito, suena como rasca. No va a aprender esto. No creo que alguien pueda decir, me convertiré a Cristo porque leí Intensamente Cristiano, o conviértase al Señor en una zapatilla. Pero tendemos a hacer eso y quizás se aprecia el esfuerzo, pero normalmente no es algo que tendamos a pensar que va a funcionar. Bueno, menciono esto porque todas estas especies de inventos ingeniosos que a veces tenemos los chilenos y los sudamericanos en general, es una versión mala de algo que Pablo hacía, pero Pablo lo hacía extraordinariamente bien. Pablo lo hacía muy bien y justamente en esta salutación que acabamos de leer, Pablo hace algo similar y lo vamos a ver a continuación. Pablo tendía a usar el saludo estándar que se usaba en ese tiempo y lo modificaba sutilmente, hacía pequeños cambios en ese saludo estándar de ese tiempo para dar una especie de resumen del mensaje que iba a entregar a continuación o de la teología que buscaba expresar a continuación. Y eso es más o menos lo que tenemos acá en los primeros 2 versículos que acabamos de leer. Y entonces me gustaría mostrarles eso. Me gustaría mostrarles los minutos que tenemos, cómo esta salutación, que normalmente pasamos por alto, ya está saludando simplemente, vámonos al contenido de la carta rápidamente porque acá no tenemos mucho que extraer. Quiero mostrarles en esos pasajes donde no tenemos mucho que extraer, lo que podemos extraer durante los minutos que tenemos por delante. ¿Qué quiero que veamos? Quiero que veamos 3 ideas en pares. Hay 3 grandes ideas en pares que menciona Pablo acá y que nos dan una idea de cómo va a estructurar la carta a Pablo en los capítulos que vienen y por lo tanto nos va a servir mucho a nosotros porque nos va a dar un mapa de cómo vamos a ir viendo que se desarrolla esta carta y también cuál es el tema que Pablo quiere tocar acá. 3 ideas en pares que vamos a ver y son las siguientes. Y vuelvo a la pizarra. Yo no soy tan pro como Chabuca y Andrés, así que usamos la pizarra, ¿no? Fíjense que Pablo parte hablándole a los santos y fieles. Esa es la primera dupla que quiero que veamos, santos y fieles. Luego continúa y nos habla de los santos y fieles que están en Cristo y en Éfeso. Esta es la segunda dupla, en Cristo y en Éfeso. Y finalmente se dirige a ellos y les dice gracia y paz. Gracia y paz. Entonces, 3 duplas, santos y fieles, en Cristo y en Éfeso, gracia y paz. Y en esta salutación, como vamos a ver, están contenidos algunos de los conceptos que van a estar a lo largo de la carta, cuál es la estructura que Pablo va a tomar en esta carta, también se encuentra acá, y por lo tanto también vamos hoy día a entender un poco cómo funciona la carta, y no nos vamos a perder también algunas de las aplicaciones que podemos traer al respecto. Así que veamos estas 3 ideas en pares que tenemos acá. Partamos con la primera de ellas, número 1, santos y fieles. Así parte el versículo 1, Pablo dirigiéndose a los efesios, catalogándolo con estas 2 grandes ideas, con estos 2 grandes apelativos, los santos y fieles. Ahora, cuando uno escucha la idea de santo, ¿no es cierto? Está como manera de ver las cosas media católica quizás, de pensar en un santo como alguien, como otro nivel, ¿verdad? Esta persona que ha logrado vivir una vida extraordinariamente santa, valga la redundancia, libre de pecado, de bondad hacia el resto, ya ha logrado tal escalada en el organigrama de santidad, podríamos decir, que finalmente se le llama un santo. Y no cualquiera puede tener el título de santo. Y de repente uno mira a los católicos y dice, sí, ellos tienen esta idea de canonizar, que solo algunos son santos y no todos, pero nosotros también tenemos nuestra versión, ¿verdad? Como que no lo llamamos así, pero está esta idea de que está el creyente raso, el que asiste nomás, y luego tú como que vas subiendo de nivel. Entonces te transformas en el creyente que ayuda a pedir los himnos, después el que predica, después el que enseña, y después el que es anciano, y el anciano ese es piadoso, pues ese es el santo, y el resto somos cristianos rasos nomás. Y tenemos esa idea, ¿verdad? Santos son solamente algunas personas, y el resto, bueno, aquí estamos, gracias a Dios somos salvos, pero de ahí a llamarme santo como que no me siento muy cómodo con el apelativo.
Sin embargo, en el sentido bíblico, esta idea está completamente trastornada. Porque la santidad en la Biblia, lejos de tratarse de algo que tú te esfuerces en lograr en un sentido de poseer este título, en cambio, bíblicamente, la santidad es algo que Dios te da a ti, no algo que tú logras por tu propio esfuerzo. Santidad en su sentido más central, en su núcleo, en su forma más pura, es simplemente ser apartados por Dios para Dios. De eso se trata la idea de santidad, ser apartado. Y en ese sentido, todo creyente ha sido apartado por Dios. Un santo es todo aquel al que Dios ha mirado y le ha dicho, tú eres mío, ven para acá. Y esos son todos los creyentes. Todos somos llamados por Dios y todos los creyentes hemos sido llamados por Dios y Dios ha dicho de nosotros, tú eres mío. Por lo tanto, todos somos santos. Juan Calvino decía, no hay cristiano que no sea santo y no hay santo que no sea cristiano. Eso es algo que Dios hace en nosotros, no algo que logramos por nuestro propio esfuerzo. Los santos, por ser creyentes simplemente, porque Dios nos ha apartado, somos llamados santos. Pero el texto luego continúa y habla luego de los creyentes como fieles, ¿verdad? Los santos y fieles. Y ahora la idea de ser fieles sí es bastante distinta. Porque ahora sí, la idea de ser fiel involucra a lo que va de parte de nosotros. La idea de alguien que es confiable, que es fiel, que es perseverante, que se mantiene en una relación dentro de su vida cristiana, obviamente en este caso, con el Dios que le ha llamado y le ha apartado para sí, y en esa relación de fidelidad con ese Dios que le ha llamado y lo ha apartado para sí, esta persona es transformada. Hay una transformación en la vida de alguien producto de este llamado, y en esa transformación entonces el creyente es llamado también fiel. Entonces podríamos decir que la santidad es algo que Dios hace por nosotros y la fidelidad es algo que Dios hace en nosotros. Podríamos decir que la santidad es algo que está entre tú y el Señor solamente. Pero la fidelidad es algo que no está entre tú y el Señor solamente, sino que la expresas y la demuestras también al resto. Podríamos decir que un creyente desde el punto de vista de Dios es santo, pero desde el punto de vista del hombre que le rodea, es fiel. El hombre no va a ver tu santidad en el sentido de cómo Dios te ha llamado simplemente, pero sí va a ver tu fidelidad en el sentido de ver la transformación que Dios logra también en tu vida. Yendo a términos más de repente usados en Efesios, podríamos decir que la santidad tiene que ver con la soberanía de Dios y la fidelidad con la responsabilidad humana. Santos y fieles. Ahora, ¿por qué es importante esta dicotomía que les acabo de mencionar? Porque es justamente así como está estructurada la carta de Efesios. Efesios son 6 capítulos y se divide en dos mitades. Capítulos 1 al 3, capítulos 4 al 6. Así es siempre la estructura de Efesios. En la primera mitad de los capítulos 1 al 3, Pablo se encarga de mostrarnos cómo Dios nos hace santos, cómo Dios nos aparta para sí. Y en la segunda mitad de los capítulos 4 al 6, Pablo se encarga de mostrarnos cómo nosotros ahora respondemos a este llamado infidelidad. ¿Se fijan? La misma salutación al principio ya nos muestra cuál es la estructura de la carta. Primera mitad de Efesios, Dios que nos hace santos. Segunda mitad de Efesios, Dios que trabaja en nosotros y nos transforma para hacernos fieles. Los santos y fieles. Y ese es el primer par de cualidades que caracteriza precisamente a todo creyente, que debiera caracterizarte a ti, que debiera caracterizarme a mí, si realmente hemos creído en Cristo. Somos apartados por Dios, santos, pero esa respuesta que hay en nosotros al llamado de Dios produce una vida transformada que es de fidelidad. Santos y fieles. Esa es la primera idea en pares que vemos acá. Vamos al segundo par ahora. Número 2. Continúa el versículo 1 y ahora dice, y Pablo habla a estos creyentes como aquellos que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Fíjense en estas dos ideas. Por un lado tenemos acá la localidad espiritual de estos creyentes. Oye, ellos están en Cristo Jesús, pero inmediatamente a continuación se nos dice la localidad terrenal de estos creyentes. Ellos están en Éfeso. Y como que Pablo pareciera colocar ambas ideas adrede, una justo al lado de la otra, para que nos demos cuenta
Como que lo hace pareciera a propósito para que nos fijemos en estas dos ideas que a lo mejor parecen como extrañas o contradictorias entre sí, pero que son perfectamente, totalmente justas y como corresponden. Localidad espiritual por un lado, localidad física por el otro. Por un lado, y por sobre todas las cosas, podríamos decir, un creyente es alguien que está en Cristo. En Cristo. Alguien que vive en el ambiente de Cristo. Alguien que respira la atmósfera de Cristo. Alguien que ha sido trasladado, podríamos decir, del reino de las tinieblas, dice el mismo Pablo en otro lado, al reino del amado Hijo de Dios, de Cristo, de Jesucristo. Somos ciudadanos de un reino, de un ambiente que se llama Cristo. Y por lo tanto, como vivimos en ese ambiente, nuestra forma de vivir tiene ciertas características. En Cristo significa que vivimos de una forma que refleja a Cristo. Una manera de vivir que busca hacer las cosas que Cristo ama, que busca dejar de hacer las cosas que Cristo aborrece, que busca vivir de la forma en la que Cristo ha vivido. Vivimos en Cristo. Esa es nuestra localización espiritual, por así decirlo. Y todo creyente estaba antes fuera de Cristo y actualmente está en Cristo. Pero por otro lado, un creyente también está en una localidad física y local, que claro, en el caso de estos cristianos será la ciudad de Éfeso, pero en el caso nuestro es la ciudad de Concepción, y por lo tanto podríamos decir que nosotros estamos en Cristo y en Concepción. Esa es nuestra localidad terrenal. ¿Por qué? Porque esta vida que tenemos por el hecho de estar en Cristo, y les decía recién, estas cosas que hacemos porque Cristo ama que las hagamos, que dejamos de hacer porque Cristo las aborrece, que nos transforman y nos hacen vivir distintas, tenemos que vivirlas en un contexto físico en esta tierra. No podemos vivirlas así en el aire. Un cristiano no es alguien que se convierte e inmediatamente raptado por Dios, llevado afuera. Están disparando, ¿no? Eso es vivir en Concepción. Sigamos. Entonces, estamos acá y de cierta forma tenemos que tomar esta manera de vivir y aplicarla a nuestro contexto local. Y es importante, porque tú no vives el cristianismo de la misma manera en Dubái, por ejemplo, a la forma en que vives la vida cristiana en Yico. ¿Cierto? Hay cosas que tú vas a hacer, hay cosas que tú no vas a hacer, hay cosas que tú vas a buscar mostrar a Cristo a la gente que son distintas en un lugar y en otro lugar. Y es importante que eso lo tengamos presente. Hay una vida transformada, pero no se ve igual en todos los casos. Hay una vida transformada en todos los creyentes, pero va a variar de acuerdo al lugar en el que estos estén. Martín Lutero hablaba de esta idea y él decía, el creyente hace una teología, decía él, de dos reinos. La teología de los dos reinos. Tú vives en un reino celestial y al mismo tiempo en un reino terrenal. Poniéndolo más a nuestra, quizás, idea contemporánea, podríamos decir que un cristiano es alguien que tiene dos pasaportes. Un pasaporte dice en Cristo y otro pasaporte te dice en Concepción. Y gran parte, me atrevería a decir, de a veces los problemas que tenemos dentro de nuestra vida cristiana es porque fallamos en esta idea y en el equilibrio de vivir en estos dos reinos. A veces creemos que la vida cristiana es simplemente estar en Cristo. Y entonces lo único que nos preocupa es vivir con fidelidad nuestra vida devocional, cumplir con todas nuestras obligaciones litúrgicas, podríamos decir, de iglesia, y eso es todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, y nos olvidamos de que eso igual hay que vivirlo en el día a día. Y entonces eso nos apartamos completamente del resto y pensamos que la vida es casi como encerrarnos en un búnker hasta esperar que el Señor nos venga a arrebatar mientras cantamos himnos sin instrumentos. Esa es una opción. O la otra es simplemente vivir como se nos da la gana. Total, estamos simplemente en Cristo y la vida en el resto del mundo da lo mismo. No estamos solamente en Cristo. También estamos ubicados en una localidad terrenal que nos exige vivir el cristianismo en esa localidad terrenal. O a veces es al revés. A veces nos localizamos mucho en nuestra localidad local, en cómo podemos ayudar al resto, en cómo podemos vivir de una forma como involucrada con los problemas sociales. Y a veces nos metemos tanto en eso que nos olvidamos que somos creyentes.
que nuestra vida también tiene un pasaporte espiritual, que este es en Cristo. Y a veces nos centramos tanto en esto otro que incluso nuestra vida, luego de un tiempo, empezamos a darnos cuenta, ¿qué tiene de especial y de distinta? Y nos damos cuenta que no tiene nada especial ni nada distinto, porque no hemos centrado tanto en vivir en Concepción, que nos hemos olvidado que también tenemos otra nacionalidad, otro pasaporte, otro reino al que pertenecemos, y ese reino es en Cristo. Bueno, Efesios, y eso no lo vamos a resolver hoy día, pero Efesios nos va a enseñar a encontrar ese equilibrio. Así que no se pierdan las próximas reuniones, porque ahí vamos a tener justamente esto. Fíjense, los primeros 3 capítulos de Efesios, la primera mitad de Efesios nos va a mostrar cómo es que somos ciudadanos del cielo, cómo estamos en Cristo, lo que Dios ha hecho. Y la segunda mitad de Efesios nos va a mostrar cómo mostramos esa realidad en nuestra vida local dentro de la ciudad a la que pertenecemos. Éfeso en el caso de ellos, Concepción en el caso nuestro. Nuevamente tenemos esa división, 2 mitades, en Cristo, en Éfeso. Esa es la segunda dupla. Vamos a la tercera ahora, el tercer par. Continúa Pablo acá, y en el versículo 2 concluye su saludo diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y esa es la tercera idea en dupla que podemos ver en este pasaje. Y aquí lo que pasa es que, y esto sí que no podemos negarlo, estamos tan acostumbrados a este saludo que este sí lo pasamos siempre por alto. Pareciera que todas las cartas de Pablo tienen esta idea, ¿no es cierto? Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz a vosotros. Y como que no lo consideramos mucho porque lo leemos siempre. Y ahí está esta idea, gracia y paz, perfecto, un saludo que puede tener de especial y de distinto. Sin embargo, para las personas que recibían esta carta, la reacción que ellos tenían no era muy parecida a la nuestra. Para ellos escuchar esta idea, gracia y paz, por un lado era súper familiar, era el saludo de su tiempo, pero por otro lado tenía algo súper distinto, súper especial, y es lo que quiero que podamos ver en estos minutos que nos van quedando. ¿Qué hay de especial en esto? Bueno, resulta que cuando un griego iba y saludaba a otro griego, no le decía obviamente, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Porque hablaban otro idioma, hablaban español. Pero en griego lo que le decía un griego al otro era jairé, que significa alegría. Entonces te saludaba y le decía, alegría. La idea era, pucha, qué alegría verte, qué rico verte, qué bueno y qué alegría para mí poder contemplar tu rostro. Es más o menos la idea del saludo griego, jairé. Por otro lado, son los griegos. Cuando los hebreos querían saludar a otro hebreo que se pillaban en el camino, tampoco le decían hola, porque tampoco hablaban español, pero le decían shalom. Shalom, que significa paz, ¿cierto? Shalom, paz. Y cuando un hebreo hasta el día de hoy saluda, el saludo es shalom, que es paz, alegría y paz. Estaban los 2 tipos de saludo, el saludo griego y el saludo hebreo. Bueno, Pablo acá como que une ambos saludos, jairé y shalom. Pero en vez de decir jairé, cambia un poco la palabra a jariz, de jairé a jariz. Y jariz significa gracia. Cuando un griego recibía esta carta, lo que escuchaba era el saludo que está acostumbrado, pero un poquito distinto. Jariz y shalom. Jariz y shalom. Gracia y paz. Alegría y gracia. Entonces era como lo que siempre había escuchado, pero con un tinte un poquitito distinto. En otras palabras, Pablo toma el saludo típico de su tiempo, pero le da una pequeña vuelta para establecer un punto doctrinal importante. Es como la versión pro de nuestros arreglos, discúlpeme la expresión, kumas que hacemos actualmente, ¿no es cierto?, con ponerle intensamente cristiano y estas otras cosas. Pablo lo hace bien. Pablo hace un cambio sutil y con eso logra entregar un mensaje y un punto muy, muy, muy importante. Si ustedes revisan, se van a dar cuenta de que Pablo usa este saludo modificado en la mayoría de sus cartas, y no solamente en la mayoría de sus cartas, sino al principio y al final de sus cartas. Pablo parte casi todas sus cartas con gracia y paz y termina las cartas también diciendo gracia y paz. Detalle también súper llamativo que, y ustedes lo pueden revisar, cuando Pablo parte las cartas dice gracia y paz a vosotros. Y cuando Pablo termina las cartas dice gracia y paz con vosotros. Siempre
a vosotros para partir, con vosotros para terminar. Y John Piper tomaba esta idea y él comentaba y decía, es como si la gracia y la paz fluyeran a nosotros a través de las cartas mientras las leemos y luego se quedaran con nosotros cuando terminaba uno de leer la carta. Siempre está esa idea, gracia y paz. Esto fluye hacia nosotros. La lectura de esta carta, los contenidos que vamos a encontrar en ella van a influir en gracia y en paz a nosotros, cosa que cuando terminemos, esto se va a quedar con nosotros. Esa era la idea que buscaba establecer Pablo acá. Por un lado tenemos la gracia, ¿verdad? Este favor inmerecido de Dios, lo que Dios hace sin que nosotros lo merezcamos. El poder que usa Dios para actuar en seres débiles, incapaces como nosotros, para lograr hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. La gracia de Dios. Y por otro lado, la paz de Dios, que es más que simplemente ausencia de conflicto, y esto lo hemos escuchado muchas veces, que tiene que ver más con plenitud, con la presencia de todo lo bueno. No es simplemente ausencia de peleas, sino la presencia de todo lo que te permite florecer y crecer de una forma absolutamente sin tapujos, que logras poner todo el potencial que Dios tiene en ti para que logres hacer lo que Dios pretende también para tu vida. Plenitud total, gracia y paz. Si ustedes siguen dándole vueltas, se van a dar cuenta que ambos términos tienen cierta conexión entre ellos también. Todo parte con gracia como fundamento. Pero cuando la gracia de Dios obra en nosotros, las consecuencias y el resultado, adivinen cuál es. Paz. Un hermano decía, tú podrías resumir el Evangelio. Te decía, mira, el resumen más corto del Evangelio en la Biblia son 3 palabras. Paz por gracia. Ahí tienes un resumen del Evangelio. Paz por gracia. La gracia es la causa de nuestra justificación. La paz es la consecuencia de nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Gracia y paz. Ahí están ambas ideas. Ahora, ¿por qué le doy tantas vueltas a esto? ¿Por qué enfatizo todo esto una y otra vez? Porque aun cuando esto aparece en todas las cartas de Pablo, en Efesios especialmente, es especialmente importante. ¿Sabían ustedes que la idea de gracia, la palabra gracia, se repite por lo menos 11 veces más en estos 6 capítulos? Y paz se repite 8 veces más en estos capítulos. Es como que estos términos se pidieran de manera especial en esta carta que vamos a empezar a examinar. Y no solo eso, sino que cuando uno examina las 2 mitades que le explicaba en los puntos anteriores, también tiene sentido dividir la carta en gracia por un lado y en paz por el otro. Los primeros 3 capítulos nos hablan de la gracia de Dios, cómo Dios obra para transformarnos, para tomarnos para sí, para hacernos sus hijos. Entonces nos hablan de la gracia. Pero luego la segunda mitad de la carta nos habla de cómo eso causa un efecto en nosotros y cómo somos transformados para vivir una vida de paz, gracia y paz. Y nuevamente están las 2 ideas dentro de la misma forma en que se esquematiza la carta a Efesios. Gracia y paz entonces. Ese es el tercer par de cualidades que debieran caracterizar la vida de todo creyente. Dios derrama su gracia hacia nosotros y eso lleva a que como creyentes vivamos una vida de paz, paz con nosotros mismos, paz con aquellos que nos rodean, paz con Dios. Gracia y paz. Gracia y paz. En conclusión, la estructura de la carta se divide en 2. Y creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? En una primera mitad, de los primeros 3 capítulos, Pablo nos muestra cómo Dios nos hace santos. Y en la segunda mitad, cómo eso forma una vida de fidelidad en nosotros, santos y fieles. En la primera mitad de la carta se nos muestra cómo hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios y cómo actualmente estamos en Cristo. Nuestro pasaporte, el reino al que pertenecemos, se llama en Cristo. Y luego la segunda mitad de la carta nos muestra cómo vivimos esa ciudadanía celestial acá en la tierra, localizados en un lugar puntual, en Cristo, en Éfeso. Y en tercer lugar tenemos cómo Dios obra en nuestras vidas en su gracia, en la primera mitad de la carta, y luego cómo eso funciona en una vida de paz en la segunda mitad de la carta. Santos y fieles, en Cristo y en Éfeso, gracia y paz. La carta tiene esa forma
y podemos verla de esa manera. La primera mitad nos muestra la doctrina, ¿no es cierto? Todo lo que son los indicativos, podríamos decir, lo que Dios hace a nuestro favor. Si hay un versículo resumen de la primera mitad de la carta, podría ser Efesios 1:18, ¿cierto? Que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. De eso se trata la primera mitad, de poder entender lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Luego en la segunda mitad tenemos la práctica, los imperativos, cómo nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho. Y hay un versículo resumen muy bueno, sería Efesios 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero saber nuestro llamado, luego actuar a la luz de ese llamado. Primero va lo que somos en Cristo, luego cómo vivimos en Cristo. Primero cuál es nuestra identidad y luego cómo vivimos esa identidad. Esa es la estructura, ese es el esqueleto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la carne que llena ese esqueleto? ¿Cuál es el material que completa esta estructura, este armatoste que les acabo de plantear en dos mitades? Y ahí es donde va lo que les mencionaba al principio, ¿no es cierto? Que el gran tema de esta carta, decía yo, es la gloria de Cristo, la unidad de la iglesia. Y se los voy a demostrar y luego terminamos. ¿De qué se trata Efesios? Síganme por un momento. Efesios parte en el capítulo 1. Mantengan el tema pendiente. La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Ese es el gran tema. Fíjense. Capítulo 1 parte. Pablo comienza hablando de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo, cómo hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu. Pero todo esto, todo este panorama que Pablo coloca, tiene un gran propósito que está en el versículo 10 del capítulo 1, que es reunir todas las cosas en Cristo. Hay un tema de una unidad, si ustedes se fijan. Y todo lo que son las bendiciones de Dios en el capítulo 1 tienen un solo propósito, que es mostrar cómo todo se une, cómo todo se unifica en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y entonces el tema, si ustedes se fijan, del capítulo 1 es la unidad de la iglesia. Luego pasamos al capítulo 2. Y el capítulo 2 parte con este párrafo famoso, ¿no es cierto?, que todos conocemos, de cómo Dios nos va salvando por gracia. El versículo favorito de mi esposa, precisamente, por gracia sois salvos. Y tiene que ver netamente quizás con algo individual, ¿no es cierto?, cómo estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos vivificados por Dios, por su gracia, de manera individual. Y uno dice, ¿qué tiene de unidad eso? El tema es que esa es la pura primera mitad del capítulo 2 nomás. Porque tú pasas después a la segunda mitad del capítulo 2 y el tema continúa, no termina ahí. Y en la segunda mitad del capítulo 2 Pablo dice, ojo, lo que les acabo de decir, que es una salvación individual, es solo un paso para lo que es más importante ahora, que tú no has sido solo salvo para ser salvo como un individuo solamente, sino para formar parte de un grupo, para que todas las barreras que desunen a grupos distintos sean rotas por el sacrificio de Cristo y podamos unirnos como iglesia. De eso se trata la segunda mitad del capítulo 2. Y entonces el camino se recorre. Primero Dios te salva de manera individual, pero con el propósito de que puedas formar parte de un grupo comunitario, que en este caso es la iglesia de Dios, un nuevo hombre, donde no hay judío, donde no hay griego, donde todos somos uno en Cristo. La unidad de la iglesia se ve nuevamente. Y luego llegas al capítulo 3, y el capítulo 3 mantiene el tema de la unidad de la iglesia, pero ahora Pablo se mete en el juego y dice, miren, yo también juego un rol en esta unidad de la iglesia, y aquí se los voy a explicar. Y así termina la primera mitad. ¿Se dan cuenta? Todos los primeros 3 capítulos tienen que ver con cómo Dios nos salva para formar parte de un grupo unido que se llama la iglesia. Ese es el gran tema de Efesios, la unidad de la iglesia. La gloria de Cristo es la unidad de la iglesia. Termina la primera mitad, termina la parte doctrinal. Y tú dices, ya, ahora vamos a la parte práctica, capítulos 4 al 6. Aquí quizás donde se pone la cosa más individual, porque ahora tiene que ver con cómo yo vivo, cómo dejo de practicar ciertas cosas, cómo empiezo a practicar otras cosas, cómo es mi vida personal delante del Señor. No, pues. Ustedes leen los capítulos 4 al 6 y el tema sigue siendo exactamente el mismo. Los capítulos 4 al 6 se dividen en varias secciones que parten con la palabra caminar. ¿Cómo caminamos?
La vida cristiana es una vida que se vive paso a paso. Tú caminas. Eso quiere decir que tú cumples con ciertas cosas, paso a paso, objetivos pequeños que te llevan a un lugar específico. Caminar como es digno de la vocación con que Él nos ha llamado, parte diciendo, y la primera parte del capítulo 4 tiene que ver con vivir manteniendo la unidad del Espíritu. La primera exhortación de Pablo, a la luz de su doctrina en los primeros 3 capítulos, es mantengan la unidad del Espíritu. Y luego nos habla de los dones, y uno dice, ya, aquí está un poquito más distinta la cosa. No, porque los dones son precisamente para edificar a la iglesia, para que ésta sea cada vez más unida y madura. Nuevamente, la unidad de la iglesia forma parte del pasaje. Luego pasas al capítulo 5. Y en el capítulo 5 también pareciera de repente que esto es tan individual, que tenemos que vivir en amor, vivir sabiamente, vivir de una forma, de repente, como dice el pasaje, sin que nuestros sentidos sean embotados. Pero todo este proceso del capítulo 5 tiene un solo objetivo, que es que podamos vivir llenos del Espíritu. ¿Saben para qué? Para poder someternos los unos a los otros en una vida donde en conjunto demostramos, adivinen qué, unidad nuevamente. El tema sigue siendo la unidad de la iglesia. Y luego llegamos a este segmento de Efesios que todos conocen, ¿no es cierto?, las relaciones dentro de los hogares, cómo los esposos y las esposas tienen que relacionarse, cómo los padres con los hijos tienen que relacionarse, cómo los esclavos y los amos, podríamos decir, los empleados y sus trabajadores tienen que relacionarse. Y tú dices, ya, aquí esto no tiene nada que ver con unidad, ¿verdad? Esto ya es completamente distinto, esto tiene que ver con algo muy casero. Pero ojo, piensen ustedes en qué es lo que pasa si hay problemas en los matrimonios que forman una iglesia, si hay problemas en la relación entre padres e hijos en una iglesia, si hay problemas laborales entre miembros de una iglesia. ¿Qué es lo que se destruye en esa iglesia? La unidad. Nuevamente, la iglesia se fragmenta. Y entonces el mismo hecho de que Pablo aborda estos temas, cómo los maridos y sus esposas tienen que relacionarse, cómo los padres y sus hijos tienen que relacionarse, cómo los siervos y sus dueños tienen que relacionarse, también aboga en pro de la unidad de la iglesia. Porque si eso no está, la iglesia se fragmenta. Y nuevamente el tema sigue siendo exactamente el mismo. Y ya Efesios luego termina con el capítulo 6, con este pasaje que vimos durante varios meses, hace un tiempo atrás, de la armadura cristiana. Y no les voy a recordar lo que ya vimos, que en realidad este resistir, vestidos con toda la armadura de Dios, no es un resistir individual, sino resistimos en grupo, como una legión, como un batallón, escudo con escudo, hombro con hombro, todos juntos, la unidad de la iglesia nuevamente para resistir, para avanzar y para que Cristo sea glorificado. Espero haberles dejado claro que el tema de la carta es justamente la gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Eso es lo que vamos a empezar a ver. No importa poco en la iglesia, seamos honestos. Todo lo que vivimos normalmente y que tiene que ver con la iglesia lo vemos como algo opcional. Lo obligatorio, lo importante, lo primordial, son nuestras vidas privadas. Y la iglesia, para el tiempo que nos sobre. Y las veces que nos congregamos como iglesia, todo gira en torno a cómo la iglesia me beneficia a mí, cómo yo puedo sacar algo positivo de esto, cómo yo puedo eliminar ciertas cosas a lo largo de esto otro, y cómo nosotros nos volcamos para servir a la iglesia, está fuera de nuestro radar. Nos preocupa poco la iglesia. Nos preocupa mucho nuestro ser personal. Nos preocupa muy poco la iglesia. Quizás por eso, no sé, es que estamos tocando este libro 2 veces. Por eso quizás Mauro lo tocó y quizás por eso yo también estoy tocándolo ahora. No fue coincidencia. O sea, sí fue coincidencia. Yo ya desde 2020 preparando el mensaje. Y de repente en marzo Mauro empieza. Y yo, pero ya, estamos acá y probablemente hay una razón por eso, ¿no es cierto? Quizás el Señor nos quiere decir algo. No nos preocupa mucho la iglesia. Le estamos dando poca importancia a la iglesia. Y quizás este es un llamado de atención para que le demos la importancia que la iglesia se merece. Así que la gloria de Cristo es la unidad de la iglesia. Que el Señor nos ayude a ver cuál es el tremendo privilegio que tenemos de formar parte de una iglesia y también de poder tener comunión con nuestros hermanos en ella. Que el Señor nos ayude, que nos guíe en lo que vamos a empezar a ver. Vamos a orar para terminar. Gracias,
por poder disfrutar de tu palabra. Señor, gracias porque podemos ver que tú nos muestras lo que no vemos por nuestra propia cuenta muchas veces. Gracias porque tu gloria no es solamente aquello que es lo más importante, sino aquello para lo que fuimos diseñados para disfrutar. Y tú nos muestras en tu palabra que tu gloria se muestra especialmente cuando tus hijos se congregan en este cuerpo que tú has formado, este pueblo que tú has formado, este pueblo que es el único que tú has prometido que vivirá y las puertas del infierno no podrán triunfar sobre ella. Y entonces nos damos cuenta de lo necios que somos en muchas veces preocuparnos solo de nuestra vida personal como creyentes, cuando la promesa es para la iglesia, no para nosotros personalmente, y no refugiarnos en este cuerpo que tú has formado y poder vivir seguros en un lugar que tú has prometido tu presencia, tú has prometido tu poder, tú has prometido tu gracia y tú prometes darnos paz. Guíanos a no dejar de congregarnos, guíanos a darle importancia a lo que tú le das importancia. Tu Hijo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Guíanos a tener un mismo sentir. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.